Revelado, la increíble historia de cómo una chica sin zapatos fue elegida por un CEO millonario. Clara miraba por la ventana de su hogar, sus pies descalzos descansaban sobre el frío suelo de tierra. Eran zapatos rotos, pero no era el calzado lo que la definía, sino su tenaz espíritu. A sus 22 años, la vida parecía tenerle muchas sorpresas, y la más grande de todas llegaría en forma de un hombre vestido de traje. Un CEO millonario visitaba su pequeño pueblo, buscando soluciones innovadoras en lugares que otros habían olvidado. Su estómago se retorcía entre la inquietud y la emoción. ¿Podría su sueño de ser investigador hacerse realidad? El día en que Alejandro, el hombre que despertaba tanto respeto como desconfianza, llegó a la reunión comunitaria fue el día que su vida cambió. La mirada fija de él sobre Clara la hizo sentir pequeña, casi insignificante, y al mismo tiempo, poderosa. Cuando relató su historia, el aire se llenó de un silencio reverente, sus palabras resonaron entre los presentes como un eco de esperanzas. Pero tras la admiración, germinó la sospecha. Su familia, los más cercanos, cuestionaban que un hombre de la ciudad pudiera tener motivos genuinos. Clara luchaba con ese dilema en su interior. ¿Era una oportunidad única o la posibilidad de ser manipulada? Mientras luchaba con la decisión de aceptar el desafío, el peso de la lealtad familiar la aplastaba. Su madre, con arrugas que hablaban de sacrificios, a menudo decía que el éxito era un camino complejo y peligroso. No dejes que el dinero te cambie, le repetía, mientras Clara sentía la necesidad de demostrar que su vida podía ser diferente. El amor y el temor se entrelazaban dentro de ella, creando un torbellino que no la dejaba en paz. A medida que se sumergía en el proyecto, encontró en sí misma una capacidad para investigar que nunca había imaginado. Cada pequeño avance era motivo de alegría, pero también de culpa. ¿Acaso iría en contra de lo que su madre le había enseñado? El eco de sus palabras pesaba en su mente como una losa, y cada logro traía consigo una nueva capa de ansiedad. Las caras de algunos familiares aparecían en su mente, llenas de juicios silenciosos que la observaban desde la distancia. ¿Qué dirían? Un día, mientras trabajaba, Clara descubrió algo que podría cambiar la dinámica de su pueblo. Era una solución que prometía mejorar las cosechas, aunar esfuerzos y permitirles a todos avanzar. Inmediatamente, la emoción invadió su ser, pero luego otra sombra se posó sobre ella. La comunidad comenzó a murmurar. ¿Cómo podía confiar en ella si estaba tan cerca de Alejandro? Los rumores de nepotismo la seguían como sombras, y Clara se encontraba atrapada en una maraña de juicio y presión social. La angustia crecía, sus manos temblaban al pensar en la presentación que debía hacer, donde su verdadero valor podría ser puesto a prueba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al momento de presentarse ante la comunidad, su corazón latía en un compás acelerado. La mirada de su madre en la multitud la escaneaba con frustración, y Clara sintió que el aire se cortaba en su garganta. La emoción de los asistentes, por otro lado, contrastaba con la creciente presión en su pecho. ¿Sería capaz de manejar el juicio colectivo? ¿Podía realmente seguir sus sueños sin sacrificar lo que más amaba? Clara sabía que la mayor batalla estaba a punto de comenzar, la urgencia de decidir se volvía abrumadora. Dijo las palabras, pero quedó atrapada. Entre el deseo ardiente de triunfar y el temor a perder a su familia. La incertidumbre la envolvía, y se sentía al borde de un abismo, sin saber si podía superar la dualidad que la desgarraba por dentro. Clara se encontraba en el centro de la sala, el murmullo de la gente se mezclaba con el sonido de su propio latido. De pie frente a la multitud, sabía que cada mirada, cada susurro, se centraba en ella. Aquella presentación no solo representaba su proyecto, era su vida, su futuro, y el amor de su familia en juego. La primera frase salió de sus labios, temblorosa y vacilante. En su mente, los ecos de las palabras de su madre retumbaban con fuerza: no dejes que el dinero te cambie. Cada sílaba que pronunciaba parecía un golpe en el estómago, marcando la diferencia entre el camino que había elegido y aquel que su madre había recorrido. Aquella decisión era más que una simple opción profesional, estaba moldeando su identidad. Mientras avanzaba en su presentación, el miedo la empujaba a demostrar su valía. Se aferró a la investigación que había realizado, a las cifras y a las estadísticas que respaldaban su propuesta para mejorar las cosechas. Sin embargo, por cada gráfico que mostraba con orgullo, la presión de ser vista como una traidora a su familia la abrumaba más.
Aquel pálido reflejo de su madre en la multitud parecía decirle que la ambición podía llevarla por un camino de soledad. Cuando terminó de hablar, el silencio la envolvió como un manto pesado. Esperaba aplausos, pero el ambiente era tenso, cargado de un juicio invisible. Las miradas escudriñadoras de algunos en la sala despertaron sus inseguridades profundas. ¿Había sido suficiente? ¿Podría realmente hacer un cambio, o su deseo de demostrar que podía más la llevaría al fracaso? El rostro de Alejandro apareció en su mente. Él creía en ella, pero la percepción pública era una bestia voraz. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en lo que sucedería si fallaba. La idea de decepcionarlo, junto con la presión familiar, generaba una tormenta interminable en su interior. Al salir de la reunión, el aire fresco la golpeó con fuerza, como si intentara despejar la confusión que la envolvía. Cada paso hacia su casa era una batalla interna. La esperanza de éxito y la sombra de la traición jugaban una danza peligrosa en su corazón. Tenía la solución adecuada, pero era merecedora de disfrutar su logro si podía herir a quienes más amaba. Aquella noche, mientras intentaba descansar, las imágenes de su presentación la perseguían. Las reacciones de la audiencia se convertían en un bucle doloroso, y se preguntaba si había arriesgado todo sin pensar en el costo. En medio de la ansiedad, recordó un consejo que le había dado una anciana del pueblo: no dejes que el temor te paralice, usa su energía. Clara sabía que debía usar esos sentimientos contradictorios como motivación. Decidida a cambiar su perspectiva, sacó lápiz y papel. Comenzó a escribir. No solo sobre su proyecto, sino sobre sus verdaderos sentimientos. Su deseo de superación, su amor por su familia y el temor a decepcionarlos. Cada palabra la liberaba un poco más, y pronto, empezó a forjar un plan que no solo incluiría su éxito, sino una manera de integrar a su familia en el proceso. A la mañana siguiente, Clara se sentó con su madre. Con el corazón en la mano, explicó su pasión, sus miedos, y cómo quería que ellas, como familia, fueran parte del cambio. La conversación que estaba a punto de tener podría ser el cierre perfecto de un ciclo de conflicto interno. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacerlo juntas?, le preguntó a su madre. Clara vio cómo la expresión en su rostro cambió, dejando entrever una chispa de curiosidad. Sin embargo, sabía que para lograrlo, tendría que enfrentar no solo sus miedos, sino también la resistencia de quienes consideraban su ambición una traición. Cada día que pasaba, Clara se acercaba más a un nuevo umbral de su vida, donde la confianza y el amor familiar coexistirían con sus sueños, pero la pregunta siempre seguía flotando: ¿podía realmente unir esos mundos sin perder su esencia en el proceso? Mientras se preparaba para ese nuevo encuentro, la mente de Clara no podía evitar imaginar todos los posibles resultados. Estaba al borde de una transformación personal, pero su mayor desafío aún estaba por venir: definir quién sería Clara, la investigadora, la hija, y si podía reconciliar esas identidades sin perderse a sí misma. Esa noche, Clara se durmió con una pregunta inquietante en su mente: ¿el amor puede formar una fundación sólida para alcanzar el éxito, o se convierte en una trampa emocional que me ata a un pasado del que intento escapar? Clara se despertó con una mezcla de determinación y nerviosismo. Era el día en el que tenía que presentar su nuevo enfoque a su madre y a la familia. Había pasado noches enteras reflexionando sobre lo que significaba realmente su ambición, y cómo podía integrar su amor por la agricultura con el apoyo que tanto anhelaba. La idea de colaborar en lugar de competir le llenaba de un nuevo sentido de propósito. Desayunó en silencio, sus pensamientos giraban en torno a la imagen de su madre. Aquella mujer fuerte, con manos callosas que habían cultivado la tierra durante años, representa no solo su desafío, sino también su inspiración. Clara había crecido observando a su madre luchar por todo lo que tenían, y en su visión, cada logro personal parecía brillar como culpa sobre aquel pasado. Durante la mañana, se preparó con cuidado, eligiendo cada palabra que utilizaría en su discurso. No se trataba solo de presentar un proyecto, sino de explicar que su sueño podía incluir a su madre, levantar a su familia, y respetar esas raíces que parecían tan firmemente arraigadas. Se miró en el espejo, su reflejo se llenaba de nervios, pero también de un rayo de esperanza. Cuando llegó el momento de la conversación, Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Se sentaron en el patio, y el aroma de las flores que florecían a su alrededor parecía un símbolo de la posibilidad de un nuevo comienzo. Clara tomó aire, y de repente las palabras fluyeron. Con cada frase, sacaba a la luz sus temores, sus anhelos y su visión de un futuro donde la innovadora tecnología agrícola podría transformar no solo sus cosechas, sino las vidas de quienes las cultivaban. Sin embargo, la respuesta de su madre no fue la que Clara había imaginado. La mujer, con un rostro que denotaba cansancio y resistencia, la interrumpió. Clara, esto no es solo tu vida. Es nuestra historia. ¿Cómo puedes estar tan segura de que este es el camino correcto?
Las palabras de su madre atravesaron su corazón como una lanza. Era la pregunta que había temido. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. A pesar de sus esfuerzos por presentar un plan inclusivo, su madre parecía cerrarse ante la idea de innovar. En ese momento, Clara tuvo claro que no bastaba con palabras. Necesitaba demostrar más, mostrar con hechos que su propuesta no era una traición, sino una evolución. Vamos a probarlo. Un pequeño proyecto que podamos llevar a cabo juntas. Si funciona, podremos seguir adelante. Si no, me retiraré, propuso con voz firme. No sabía si estaba convenciendo a su madre o a sí misma. La chispa de curiosidad que había vislumbrado anteriormente se encendió en los ojos de su madre mientras reflexionaba. Podría ser un arma de doble filo, Clara. Pero está bien, una pequeña prueba. Eso es todo, respondió finalmente, dejando caer una mayor carga sobre los hombros de Clara. Así como una posibilidad de reconciliación, el desafío se amplificó al pensar en cómo haría para demostrar la efectividad de su propuesta. Necesitaba apoyo adicional, y no solo del hogar. Un impulso de energía comenzó a fluir en su interior, pues cada avance, cada recalibración de su plan la acercaría a ese futuro que deseaba para ellas. Días después, tras reunir a un pequeño grupo de agricultores amigos, Clara trabajó incansablemente en su nuevo proyecto. Cada cálculo y cada equipo tecnológico adquirido representaba un paso hacia su objetivo, pero también una prueba de que sus ideales podían coexistir con su familia y su pasado. Sin embargo, su mente seguía girando en torno a la incertidumbre sobre la reacción de su comunidad. Los días se sucedieron, llenos de esfuerzo y perseverancia, pero también de inseguridades. Clara se preguntaba constantemente si iba a ser capaz de llevar la batuta y demostrar que estaba preparada para dar un paso adelante sin renunciar a lo que siempre había sido. Era un proceso metódico, pero la presión dejaba una sombra de angustia en su corazón. La noche antes de la demostración que marcaría su futuro, Clara se sentó en el umbral de su hogar. Mirando las estrellas, reflexionó sobre la pregunta que la había atormentado desde el día que comenzó todo: ¿cómo puedo demostrar que el cambio es posible sin perder mi esencia? El eco de sus propios pensamientos resonaba, hasta que la idea de un nuevo reto golpeó su mente. Quizás su verdadera prueba no sería solo el proyecto, sino la audacia de enfrentar a los que aún se oponían a su sueño. Mañana, no solo se jugaría su futuro, también se lidiaría con el pasado que tanto la había marcado. Podría realmente transformar las antiguas creencias de su familia y convencer a su comunidad de que la innovación no traía traición sino crecimiento. Aquella mañana sería el principio o el fin de su autodeterminación. En su corazón palpitante, una certeza emergía: el momento de la verdad había llegado. El amanecer se deslizó entre las montañas, y con él llegó la inquietante euforia de Clara. Aquella mañana trascendental la despertó con la energía que solo se encuentra cuando se enfrenta a un desafío formidable. Sin embargo, el eco de su conversación con su madre resonaba en su mente, recordándole que cada paso que daba estaba cargado de peso emocional. La decisión de demostrar la viabilidad de su propuesta no era solo un acto profesional, era un viaje hacia su propia redención. Al llegar al campo, el bullicio familiar se sentía distante. Clara respiró hondo, admirando cómo el sol comenzaba a acariciar los brotes de las plantas que, como ella, estaban en proceso de maduración. Su pequeño equipo estaba listo, cada agricultor aportaba su experiencia, pero Clara sabía que el corazón de la operación dependía de su liderazgo. La responsabilidad la aterrorizaba, pero también la impulsaba a encontrar su voz auténtica. Mientras preparaban los equipos, los murmullos de escepticismo comenzaron a surgir. Clara percibió miradas maliciosas y cámenes desalentadores, pero eligió verlos como una señal de que su propuesta había tocado fibras sensibles. Era el momento de posicionarse. Su voz, que hasta ese instante había permanecido callada en su interior como un susurro, necesitaba romper el silencio. Hoy no solo se trata de tecnología, comenzó con firmeza, enfrentando a sus compañeros. Se trata de demostrar que podemos crecer juntos. De avanzar, no a costa de nuestras tradiciones, sino con ellas como pilares. Las palabras, cargadas de convicción, resonaron en el aire. Era el comienzo de su propia transformación. Con los primeros equipos funcionando, Clara explicó cada proceso de manera meticulosa. Controlar el riego, monitorear la salud de las plantas, utilizar sensores que optimizaban el uso de nutrientes, no eran solo herramientas, sino una nueva forma de cultivar, una que combinaba tecnología y tradición. Sin embargo, cada explicación traía consigo el desafío de traducir su entusiasmo dentro de un contexto familiar que no era del todo legítimo. A medida que avanzaba la jornada, los rostros de sus compañeros se transformaban, la curiosidad se mezclaba con sorpresa. Con cada éxito técnico, Clara sentía que se levantaba un velo sobre las murallas de escepticismo que parecían inquebrantables. Pero sabía que no tenía que ceder ante la presión.
Cada paso en ese campo, hacia una innovación palpable, era un paso hacia su propia validación. Conforme se acercaba la hora de cerrar el día, Clara se sintió revitalizada. Sintió, por primera vez, que había comenzado a dejar de lado el peso de las expectativas ajenas, comenzando a forjar su propio camino. Pero el eco de sus dudas siguió acechando. El momento culminante estaba por llegar, una última presentación ante la comunidad que había conocido toda su vida. La oscuridad comenzó a caer sobre el horizonte, y con ella la realidad de que el próximo día tendría que enfrentar no solo a su equipo, sino también a todos aquellos que habían sido parte de su historia. En su mente, los latidos de su corazón se aceleraban, y se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir si su ardiente deseo de cambio podría realmente abrirle las puertas que hasta ahora parecían selladas. Pero más allá de sus temores, en su interior, brotaba una pregunta inquietante: ¿podía mantener su esencia mientras desafiaba los límites? La respuesta se tornaba cada vez más clara a medida que se acercaba la noche. Ya no era solo su futuro, se trataba de la lucha por la aceptación de una versión de sí misma que había sido reprimida por mucho tiempo. El día siguiente traería consigo la oportunidad de un nuevo inicio. ¿Podría Clara realmente transformar su propia narrativa, y al mismo tiempo, desafiar la historia que su madre y su comunidad habían definido? La línea entre el éxito y el fracaso se volvía cada vez más difusa, pero en su interior, la determinación de luchar se entrelazaba con el miedo. La dualidad de su viaje se manifestaba en el horizonte, y Clara supo que pronto tendría que enfrentarse a lo que verdaderamente significaba ser la arquitecta de su destino. Clara despertó con la luz del día abriéndose paso entre las cortinas. El eco de la jornada anterior aún retumbaba en su mente. Cada palabra que había compartido en el campo, cada mirada que había confrontado, resonaba en un constante bucle de autocrítica y necesidad de superación. Sabía que no solo se trataba de presentar su proyecto, ese día, estaba lista para entregarse a sí misma con plena convicción. Alistándose, Clara miró su reflejo. Había algo nuevo en su expresión, una determinación que reemplazaba la duda. Se dio cuenta de que ella era más que la hija de su madre o la joven que todos conocían. Era una profesional en construcción, dispuesta a revelarse al mundo bajo sus propias condiciones. El viaje hacia la comunidad le parecía eterno. El camino serpenteante, recorrido tantas veces, ahora contenía la incertidumbre de su futuro. Clara revisaba mentalmente su presentación, cada diapositiva, cada dato, y sobre todo su enfoque emocional. Había aprendido que la conexión auténtica podía transformar la frialdad de una cifra en una narrativa poderosa. Pero también sabía que el camino más desafiante era enfrentarse a los rostros que la habían visto crecer, que llevaban consigo el peso de las expectativas y de las tradiciones escritas por otros. Llegó al centro del pueblo. La plaza estaba llena de rostros conocidos, una audiencia expectante que no solo consumiría información, sino que juzgaría su valor y autenticidad. Clara sintió como el sudor de su frente comenzaba a deslizarse. En aquel instante, revivió el diálogo interno que había mantenido con ella misma durante los últimos días, tratando de mantener el rumbo. El miedo a fracasar se transformó en un aliado, una chispa que empujaba su interior hacia adelante. Al subir al escenario, sintió que una ola de adrenalina la atravesaba. Sus manos temblaban ligeramente mientras se apoyaba en el micrófono. La primera frase brotó de sus labios, titubeante pero auténtica: hoy estoy aquí para hablar de cómo la tradición y la innovación pueden coexistir. Cada palabra que seguía se sentía más firme, como si estuviera desnudando su alma frente a ellos. Conforme avanzaba, la pasión fluía por sus venas. Explicó el uso de tecnología en la agricultura, la manera en que los sensores podían alertar sobre plagas y enfermedades, y cómo eso no desmerecía la sabiduría de los métodos ancestrales. Pero a medida que se sumergía en su presentación, se dio cuenta de que su mayor desafío no era solo convencer a la audiencia de los beneficios de su propuesta, sino demostrar que su voz estaba validada por su propia experiencia, que esos conocimientos eran tan válidos como los de cualquier otro. Al finalizar, Clara miró a los ojos de las personas que la rodeaban, buscando respuestas en sus expresiones. Algunos asintieron, otros, sin embargo, fruncieron el ceño. Esa mezcla de aceptación y rechazo la hizo cuestionarse si había logrado su cometido o si la lucha sería una constante en su vida. La aprobación no solo dependía de su capacidad para comunicar, sino de su lucha interna por creerse merecedora. Descendió del escenario con una mezcla de alivio y ansiedad. Un grupo se acercó, y entre ellos, Roberto, un agricultor del pueblo cuya opinión siempre había considerado influyente. Me has sorprendido, Clara, dijo con sinceridad. Has hecho que repensemos algo que creíamos inalterable. Las palabras lo sorprendieron, como un bálsamo para su herida de inseguridad. Sin embargo, Clara sentía que esa primera victoria era solo el inicio. Mientras los murmullos se desvanecían, una voz interior comenzó a interrogarla. ¿Era suficiente el reconocimiento de algunos? La sombra de la incertidumbre acechaba.
Sus antiguas dudas comenzaban a surgir nuevamente, cuestionando su lugar en aquel mundo y las expectativas que tenía sobre ella misma. Clara sabía que debía seguir explorando su propia narrativa, no solo con la comunidad, sino también con sus propios miedos. Había dejado claro que su voz era esencial. Pero en el trasfondo, aparecía un nuevo reto, la necesidad de diversificar su propuesta, de no aferrarse a fórmulas seguras. ¿Cómo podría transformar el rechazo en una herramienta de crecimiento personal? De pronto, la idea de que cada obstáculo podría guiarla hacia un nuevo descubrimiento se hizo presente. Así, con decisiones por tomar y luchas internas por enfrentar, Clara se dispuso a trazar un nuevo camino. Pero justo cuando estaba a punto de documentar lo aprendido en un cuaderno que había traído, un mensaje en su teléfono la detuvo en seco. Era una notificación de un CEO de una importante empresa agrícola, interesados en unirse a ella. Mientras leía las palabras en la pantalla, Clara sintió que el aire se le cortaba. Esta era la oportunidad que había estado esperando o un nuevo lugar donde sus inseguridades podrían crecer. El desafío apenas comenzaba. Clara mantuvo el teléfono en sus manos, el brillo de la pantalla reflejando el conflicto que surgía en su interior. Los ojos de Marisol, su compañera de trabajo, se llenaron de curiosidad al ver la expresión de incredulidad en su rostro. ¿Qué sucede?, preguntó, acercándose un poco más. Este mensaje es de la empresa de Montalvo, respondió Clara, su voz entrecortada. La inquietud creció en su pecho a medida que absorbía el alcance de la propuesta, un encuentro para discutir una posible colaboración. Sin embargo, su entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente, dando paso a una sombra de inseguridad. ¿Cómo podía una chica sin zapatos competir con una industria dominada por generaciones de experiencia? Era un contraste difícil de aceptar. Por un lado, la emocionante posibilidad de un impulso profesional que podría catapultar su carrera. Por otro, la carga de ser vista como una impostora, una joven cuya experiencia no podría compararse con la de otros en el campo. Recordó su discurso, la mirada firme pero desafiante al auditorio. Había sido valiente. Pero ante el gigante de la industria como Montalvo, podría seguir siéndolo. «Tienes que decirles algo pronto», volvió a preguntar Marisol, rompiendo el silencio. «No, pero debo prepararme», respondió Clara, sintiendo como el sudor acumulado en su frente se recogía en gotas. El momento no era para aferrarse a la duda, sino para enfrentarla. Anhelaba demostrar a los demás y, más importante aún, a sí misma, que merecía ocupar un lugar en esa mesa. Pensando en las estrategias que había aprendido en su formación, Clara tomó un profundo aliento. Redactar un plan sólido era crucial. Necesitaba delinear su propio valor y argumentar por qué su perspectiva era esencial para la innovación en su sector. La noche anterior había sido un acto de comunicación audaz, un primer paso hacia la autovaloración que ahora se alzaba ante ella como una escalera de posibilidades. Se sentó en la silla, sacando el cuaderno que había llevado, un testigo silencioso de su evolución personal. Abrió la primera página con cierto nerviosismo, preparándose para anotar ideas. ¿Cuáles eran los puntos clave que podría destacar en la reunión? ¿Cómo podría transformar su experiencia como profesional joven en una fortaleza? Vino a su mente el uso de tecnología en el campo, los abordajes frescos que podría aportar. La voz de la juventud se escucha fuerte, se murmuró a sí misma, pero la inseguridad la interrumpió de nuevo. Había tantas voces, tantas experiencias anteriores. ¿Qué la hacía diferente? Cerró los ojos y se obligó a imaginarse en la sala de reuniones. El aroma del café, las miradas inquisitivas de los ejecutivos y la expectativa en el aire. No hay nada que perder, pensó. Repitió esa afirmación como un mantra, tratando de quitar el peso de la expectativa, guardó el cuaderno y se puso en pie. Era el momento de actuar, no de rendirse. Clara sabía que tenía que prepararse no solo mentalmente, sino también profesionalmente. Tenía amigos y colegas dispuestos a ayudar y recursos por explorar. Mientras comenzaba a buscar información sobre la empresa de Montalvo, sus pensamientos giraban en torno a las oportunidades que se le presentaban y cómo podrían llevarla a un nuevo nivel. Pero, fue entonces cuando un recuerdo tomó forma, las historias de mujeres a las que había visto destacarse en el sector, luchadoras, criaturas del cambio. Impulsadas por su propia historia, habían desafiado las convenciones, y su éxito era una clara señal de que sus dudas eran infundadas. Clara se sentó nuevamente, sintiendo una chispa de determinación. Había un camino que aún le faltaba explorar y una voz que necesitaba ser escuchada. Sin embargo, en su fuero interno, sabía que su decisión se acercaba. Haría lo que le exigía su corazón, o se detendría de nuevo ante el miedo. Con una mezcla de temor y adrenalina, continuó su búsqueda. La noche aún era joven. Sin embargo, mientras profundizaba en el contenido de aquella promesa, un mensaje adicional llegó a su
Bandeja de entrada, un video que la confrontaba directamente, no solo cuestionando sus habilidades, sino retándole a mostrar qué podría ofrecer realmente en esa industria. Estaba lista para ser la mujer que superara sus propios límites, la tensión en su interior crecía, y con ello, la urgencia de responder. El eco de la autocrítica resonaba, y Clara supo que las horas por venir no solo definirían su futuro, sino también el núcleo de su identidad profesional. Iba a ser capaz de demostrar que había llegado para quedarse, o la oscuridad de la duda la consumiría de nuevo. Mientras el reloj avanzaba, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué decisión tomaría? El crujido del teclado resonaba en la habitación silenciosa, cada pulsación un eco de su creciente determinación. Clara había decidido que la duda no tendría la última palabra. Mientras se adentraba más en el mundo digital de la empresa de Montalvo, sus ojos escudriñaban detalles, cifras y proyectos pasados. Cualquier información podía ser la clave para presentar una propuesta convincente. Sin embargo, entre cada dato y estadísticas que recopilaba, una pregunta persistía en su mente: ¿qué me hace única? La búsqueda de respuesta la llevó a revisar sus experiencias previas. Recordó el momento en que había liderado un pequeño equipo, enfrentándose a un desafío que muchos consideraban insuperable. Era una prueba de ingenio y resiliencia que le había enseñado la importancia de escuchar varias voces y utilizar cada idea como un ladrillo para construir un proyecto sólido. Esa lección era ahora esencial. No podría llegar a la reunión con una visión estrecha, debía ofrecer un enfoque innovador basado en su capacidad para integrar diferentes perspectivas. Al meditar sobre su propuesta, se sentía prepararse para presentar su valor a Montalvo. Redactó un esquema que no solo destacaba su conocimiento en la materia, sino que también enfatizaba su habilidad para adaptar la tecnología moderna a la industria. Cada palabra que escribía reforzaba su convicción: era parte de un cambio necesario en el sector. La noche avanzaba y, mientras algunos colegas celebraban un cumpleaños en la oficina, Clara prefirió el silencio de su espacio. El contraste entre su soledad y la fiesta ruidosa le recordaba las decisiones que había tomado en su vida. Muchas veces había esperado el momento perfecto para brillar, pero ahora comprendía que ese ideal nunca llegaría si no se hacía camino. Había aprendido que los riesgos calculados son aquellos que propician el crecimiento. De repente, un toque en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Era Marisol, con una taza de café en mano. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte así?, preguntó, con una mezcla de preocupación y complicidad. Estoy en medio de algo importante, respondió Clara con firmeza. Necesito ponerme a punto para lo de Montalvo. No quiero ir a ciegas. Marisol se acomodó en el borde de su escritorio y, en un gesto de apoyo, le dijo: lo sé, pero no olvides que no estás sola. Tienes más habilidades de las que piensas. En vez de ver a Montalvo como un gigante, ¿por qué no lo ves como una oportunidad para construir algo nuevo, algo fresco? Sus palabras resonaron en Clara, como un eco de todo lo que había estado luchando por aceptar. La idea de colaborar con un gigante no solo era un desafío, era una oportunidad para demostrar que su juventud podría ser un activo, no un lastre. La experiencia de los demás podía ser valiosa, pero su visión podía aportar la frescura necesaria para innovar. De repente, se sintió impulsada a cambiar su enfoque. En lugar de resaltar solo su falta de experiencia, comenzaría a hablar sobre su capacidad de aprender rápidamente y adaptarse a situaciones cambiantes. Era el momento de abrazar sus propias cualidades como fortalezas. La noche se tornaba más oscura, pero su mente brillaba con ideas luminosas. Comenzó a escribir con más fervor, cada no solo poniendo por escrito sus propuestas, sino también anotando ejemplos claros de cómo había manejado situaciones difíciles y cómo había superado obstáculos. Era un ejercicio liberador, como si cada palabra le otorgara más confianza. Finalmente, cuando casi había dado fin a sus notas, un mensaje cortante sonó en su teléfono: recuerda, Clara, el miedo es solo una sombra. No dejes que defina tus elecciones. Era un recordatorio de su padre, la voz de sabiduría que siempre la había instado a avanzar. Sin embargo, mientras se preparaba para cerrar su computadora, notó un último correo que había llegado. Era una respuesta de Montalvo, solicitando no solo sus ideas, sino que le preguntaban por qué debería ser elegida para representarlos. Las palabras de la pregunta la detuvieron en seco. Era una oportunidad no solo para demostrar lo que sabía, sino también para revelar quién era realmente. Con el corazón latiendo aceleradamente, Clara supo que el verdadero desafío estaba justo comenzando. No solo tendría que mostrar sus habilidades, sino también pelear contra los fantasmas de sus inseguridades. Se preparaba para una confrontación no solo empresarial, sino profundamente personal. La verdad se le presentaba inminente. Podría, finalmente, responder a la pregunta más crítica de todas. Una última decisión se cernía sobre ella antes de encontrarse con su futuro. ¿En qué medida estaba dispuesta a revelar su autenticidad ante una firma tan poderosa?
La respuesta la sumergió en un dilema que podría costarle caro, o liberarla por completo. Mientras el presente se evaporaba en el aire, el futuro se quedaba guardando, lleno de promesas y peligros. ¿Qué camino elegiría Clara cuando se asomara a ese abismo de posibilidad? Clara se sentó en la silla, intentando centrar sus pensamientos mientras el pálpito de su corazón resonaba en su pecho. La pregunta que Montalvo le había planteado se repetía en su mente: ¿por qué debería ser elegida? No era solo un examen de conocimientos, sino una evaluación de su esencia. A medida que sopesaba cada posibilidad, comprendió que las palabras con las que iba a presentarse podían ser tan definitorias como la propuesta misma. No era suficiente con listar sus logros o su formación académica. Debería ir más allá, debía conectar sus experiencias a su propio camino, a su lucha, a aquellos momentos de duda y vulnerabilidad. Así, la idea de destacar su historia personal como una brújula en el mar de incertidumbre comenzó a tomar forma en su mente. Tsunamis de inseguridad podían amenazar su avance, pero cada ola podía ser moldeada por su autenticidad. Decidió entonces esbozar un relato que sintetizara su viaje. Reflexionó sobre su infancia, marcada por la superación de obstáculos que parecían insuperables en aquel entonces. Recordó el día en que sus padres le enseñaron que no había valor en rendirse, que cada caída era una oportunidad para levantarse con más fuerza. Siguió su hilo de pensamiento, comprendiendo que esta resiliencia había dado forma a su carácter y su enfoque ante los desafíos. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, comenzó a entrelazar anécdotas sobre lo que significaba para ella liderar su pequeño equipo en el proyecto escolar. Era un testimonio de cómo su capacidad para escuchar y adaptar ideas había transformado su grupo en un equipo cohesionado. Ese momento de triunfo, aunque pequeño, había sembrado la semilla de su ambición. Ahora veía cómo esos rasgos se encontraban alineados con lo que Montalvo necesitaba: un verdadero socio que pudiera comprender múltiples perspectivas. En medio de su escritura, el tiempo parecía desvanecerse. Clara se sintió capaz de casi visualizar la reunión con el gran CEO. Podía imaginar la sala de conferencias, los rostros atentos, las miradas escrutadoras. Pero no era el momento de temer, era su momento de brillar. Su producción no solo debía ser informativa, sino también emotiva. Quería que sus palabras resonaran, que capturaran el interés y que, al mismo tiempo, transmitieran vulnerabilidad y fuerza. No obstante, una sombra inquietante se cernía sobre su mente. ¿Realmente sería suficiente? La incertidumbre la empujó a abrir su blog personal, donde compartía sus pensamientos sobre el desarrollo profesional y personal. ¿Por qué no usarlo como impulso? Podía extraer de su propia escritura, de la autenticidad que allí exhibía, y añadir fragmentos que mostraran su evolución. Se sentía más inspirada, combinando su voz personal con evidencia concreta. Conforme avanzaba la noche, las líneas se volvieron cada vez más claras y más fuertes. Con cada párrafo, Clara sentía que se acercaba a la verdad de por qué debía ser elegida. Ya no era una simple aspirante, era una mujer que había recorrido un camino lleno de pruebas y aprendizajes. En el último esbozo, decidió indicar que el verdadero valor de la innovación radica en lo humano, en la capacidad de enfrentar los desafíos con autenticidad. Esta era su propuesta clave: integrar lo técnico con un enfoque humano que resonara con la misión de Montalvo. Cuando Clara finalmente se recostó en su silla, sintió el agobio de la adrenalina, pero también el alivio de haber destilado sus pensamientos y emociones en un formato cohesivo. Sin embargo, al mirar el reloj, se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Mañana sería el gran día, y no podía permitirse fallar. Pero justo cuando se sintió satisfecha, un nuevo correo apareció en su pantalla. Era un mensaje de Montalvo que cambiaba las reglas del juego. Apreciamos su interés, pero estamos buscando algo específico. Está preparada para una entrevista en la que deberá plantear su propuesta ante un panel. El aliento se le detuvo por un instante, y la realidad de lo que estaba a punto de suceder se hizo tangible. Era un desafío mucho más grande de lo que había anticipado. Tendría que enfrentarse a un grupo, no solo a un individuo, y la presión estaba a punto de multiplicarse. Podría, de verdad, enfrentar sus miedos y ser auténtica ante un panel que lo evaluaría todo. La pregunta persistente se transformó en una poderosa motivación. Su capacidad de ser única radicaba, precisamente, en ser ella misma en esas circunstancias. Mientras se preparaba para lo que vendría, una pequeña chispa de determinación brotó dentro de ella. Antes de dormir, Clara sabía que la batalla no era solo profesional, sino una conquista personal en la que finalmente podría liberarse. El nuevo día era una puerta abierta a nuevas posibilidades. Estaba Clara lista para cruzar ese umbral. El abismo de incertidumbre la esperaba, y sus posibilidades se multiplicaban ante sus ojos. Clara despertó antes de que sonara el despertador, la ansiedad pululando en su estómago. La luz del sol brillaba a través de la cortina,
pero todo lo que ella podía ver eran los rostros desconocidos del panel que la esperaba. Se levantó, su mente repleta de preguntas, y se dirigió al espejo. Allí, en su reflejo, reconoció a la mujer que había crecido entre dudas y las había desafiado. Ahora era el momento de aportar su autenticidad, el primer paso era prepararse. Clara decidió elegir con cautela su atuendo. Cada prenda, cada complemento deberían contar su historia. Optando por un vestido que simbolizaba el equilibrio entre profesionalismo y su esencia juvenil, se sintió ligera. Cada vez que se ajustaba una pieza de ropa, se decía a sí misma que era una representación de sus esfuerzos, de una narrativa que le había costado construir. En la cocina, el olor del café recién hecho envolvía el ambiente. Preparar un desayuno sencillo le dio el tiempo y el espacio para centrar su mente. Sentada con su taza, tomó unos minutos para revivir sus logros, no solo profesionales, sino también personales. Recordó las noches de estudio, las horas dedicadas a compartir su aprendizaje en su blog, cada triunfo y cada tropiezo. Cada experiencia la había preparado para el gran día, y sabía que no podía dejar que la inseguridad empañara su voz. El trayecto hacia la oficina de Montalvo fue una mezcla de determinación y nerviosismo. Clara trató de mantener la cabeza erguida y el corazón sereno. Se permitió mirar por la ventana, apreciando el mundo que continuaba su curso, ajeno a su batalla interna. La ciudad latía con vida, y ella sentía la pulsante urgencia de ser parte de ese tejido humano. Al llegar, el vestíbulo era imponente e intimidante. Las paredes adornadas con premios y fotografías de equipos triunfantes parecían observarla. Sin embargo, Clara respiró hondo, recordando el propósito detrás de su presentación. En cada paso que daba, reflexionaba sobre su valor. No era solo un aspirante, era un crisol de experiencias que tenía mucho que ofrecer. Al recibir una señal para entrar, el vestíbulo se desvaneció y se encontró frente al panel. Los 5 rostros la escrutaban, cada uno reflejando una expectativa diferente. Clara se plantó con una postura firme. Su mente había pasado por un entrenamiento, debía contar su historia sin titubear. La autenticidad que había cultivado se convertiría en su mayor aliada. Comenzó a hablar, anclando sus palabras en ejemplos concretos. Cada anécdota personal, cada reto enfrentado, se entrelazaba con su propuesta. Ella misma podía sentir cómo las historias resonaban en el aire, creando un puente hacia su audiencia. Clara los miraba hacia los ojos, y podía ver que su vulnerabilidad despertaba interés, aunque la tensión en el ambiente permanecía palpable. Un momento clave llegó cuando uno de los miembros del panel le preguntó directamente cómo lidiaría con los fracasos. La pregunta la sorprendió, pero no tardó en responder. En vez de recurrir a una respuesta ensayada, dejó que la sinceridad fluyera. Habló de una vez que falló en un proyecto escolar, cómo esa experiencia había moldeado su resiliencia y su deseo de ser una líder que no temía mostrar su humanidad. En ese instante, Clara comprendió que cada palabra pronunciada era un paso hacia su verdadero yo. Cuando concluyó, el silencio que siguió parecía interminable. Sintió que había compartido algo profundo, algo que trasciende cualquier está en un papel. Pero la presión no había menguado, las miradas de escrutinio del panel la acometían pesadamente. ¿Realmente había conectado?, se cuestionó. La inseguridad volvía, con la fuerza de un torrente, dejando a su paso la duda de si había sido suficiente. El panel se reunió a deliberar, y Clara se sintió como una espectadora de su propia vida, temiendo que la decisión final reflejara no solamente sus habilidades, sino también las viejas inseguridades que aún la atormentaban. Como una culebra de incertidumbre, esa era la mayor prueba. Mientras el corazón le latía al ritmo de las manecillas del reloj, un miembro del panel se acercó con una sonrisa. ¿Sería una señal positiva, o algo completamente diferente? La tensión se intensificaba, y Clara sabía que lo que vendría sería la claudicación de su lucha interna o el inicio de algo verdaderamente grandioso. Clara se encontraba en el umbral de su destino, el peso de las esperanzas y temores abrumándole mientras la mirada del panel la escudriñaba. Había llegado un momento definitivo, la culminación de un viaje que había comenzado descalza, pero que ahora la presentaba con una fuerza renovada. Cuando el miembro del panel se dirigió a ella, Clara sintió que el aire se espesaba. Sin embargo, cuando habló, la voz resonó con una calidez inesperada. Tu presentación fue poderosa, Clara. Has resaltado no solo tu conocimiento, sino también una capacidad de conectar tu historia personal con la visión de nuestra empresa. Estamos interesados en avanzar contigo. El mundo se detuvo en ese instante. Clara sintió como si un torrente de energía la recorriera, como si cada temor, cada duda, se desvanecieran en el aire. Había logrado lo que muchos consideraban imposible, y había conquistado no solo al panel, sino también a sí misma. Este momento era el reconocimiento de su potencial, validando cada paso que había dado, cada sacrificio y cada lágrima de inseguridad. A medida que la noticia se asentaba,
se dio cuenta de que no solo había conquistado un puesto, sino un sentido de pertenencia en un mundo que antes parecía ajeno. A lo largo de su viaje, había encontrado un camino en el que su esencia, su historia y su pasión podían coexistir con la innovación. La verdad de sus palabras finalmente resonaba: el cambio no solo era posible, era necesario. La alegría de su madre fue palpable en el teléfono cuando Clara compartió la noticia. Las dudas que antes la separaban ahora se disipaban. Clara, me siento tan orgullosa de ti. Estoy lista para hacer esto juntas, dijo su madre, la emoción resonando en su tono. Había algo extraordinario en la forma en que su historia personal había conseguido unirlas, no solo como madre e hija, sino como ambiciosas mujeres dispuestas a abrir nuevas puertas en su comunidad. La propuesta que Clara había creado no solo se trataba de tecnología, sino de reinventar su identidad. Melancólica por el pasado, ahora se sentía preparada para el futuro. Tenía la visión y la capacidad de hacer un cambio real, y ese espacio que había debatido la acompañó. Había conseguido demostrar que sus dudas eran solo sombras en el camino hacia la luz, y que, incluso en su vulnerabilidad, había un poder insospechado. En los meses siguientes, Clara se dedicó a forjar alianzas en su nueva empresa, integrando a su equipo en la estrategia agrícola que había diseñado. Juntos encontraron formas innovadoras de aplicar tecnología que no solo transformaron las cosechas, sino que también revitalizaron las comunidades locales. Se sentía realizada, no solo en su trabajo, sino en la forma en que su familia y amigos comenzaron a apoyarla. Había convertido su ambición en un vehículo de cambio para su gente, y ya no sentía que tenía que elegir entre sus raíces y su potencial. A medida que compartía este viaje, su madre no solo se unía como socia, sino que disfrutaban juntas del éxito. Las palabras designadas a Clara como una traidora a sus tradiciones se convirtieron en conversaciones sobre cómo el futuro podía ser espléndido al combinar lo antiguo y lo nuevo. La confianza era ahora el bálsamo que unía sus corazones, mientras la puesta de sol iluminaba el horizonte en su pueblo. Clara supo que había triunfado no solo profesionalmente, sino en su viaje personal. Había encontrado su voz, una voz única que resonaba en su alma y compartía poderosamente su autenticidad. La chica que una vez había comenzado descalza ahora caminaba firmemente sobre sus propios pies, convencida de que los sueños, por más distantes que parezcan, pueden tornarse realidad con perseverancia y autenticidad. La transformación fue palpable, y Clara vivió cada día como un reconocimiento del esfuerzo y de las dificultades superadas. Había aprendido que sus raíces eran el sustento para crecer y que la superación personal no tenía por qué venir a expensas de los lazos familiares. Clara no solo había alcanzado un nuevo empleo, sino su propia realización, un legado que estaba dispuesta a compartir con el mundo. No duden en suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les traerán más inspiración. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir estas conmovedoras transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos conocerlas todas, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entendemos la importancia de impulsar estos mensajes poderosos.